Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga otra vez. Estoy con ustedes para compartir con ustedes esta otra parte de este estudio del verdadero Evangelio de Jesucristo. Creo que esta parte va a impactar tu vida y espero que pongas mucha atención. Quiero que veamos algo muy importante. Yo te explicaba en el pasado estudio acerca de la copa de la ira de Dios que tomó Jesucristo. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que Él sudó gotas de sangre, que Él estaba en ese lugar sufriendo, padeciendo, porque Él sabía lo que venía sobre su vida. Toda la ira de Dios. En ese momento, el mar de iniquidad, el mar de pecado, de inmundicia, un mar de pecado y de enfermedad estaba enfrente de Él y sus olas llegaban a sus pies y Él sabía lo que venía. Pero Él dijo en ese lugar: si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la copa de ira que tomó Jesús? ¿De qué se trataba esa copa? Dice el libro de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, el santo Hijo de Dios que nunca pecó, Él era Dios. Dice la palabra que Dios lo hizo pecado. Quiero que leas conmigo un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, 21. Dice así en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús, en quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la palabra en el versículo 21 que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estaba testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo por la ley y por los profetas? Bueno, en la ley podemos entender que el hombre cuando pecaba contra Dios traía su sacrificio. Traía un cordero para presentarlo delante del sacerdote. Y el hombre tenía que imponer sus manos sobre la cabeza de la víctima inocente y transmitir su pecado para que ese ser inocente fuese sacrificado en lugar de él y así apaciguar la ira de Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios el que cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios el que lo sacrificó por ti, por mí, mi hermano. Y leemos más adelante en el versículo 10. Y dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová fue quien lo quiso quebrantar, lo sujetó a padecimiento, para que tú y yo no sufriésemos eso. Pero me gusta mucho lo que dice al final
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad del Padre fue en la mano de Jesucristo prosperada. Acuérdate lo que dice en Mateo, allí en el huerto de Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Era la voluntad del Padre que Jesucristo fuese a la cruz por ti, por mí. Entonces quiere decir que la ira de Dios cayó sobre Jesús. La copa de la ira de Dios la tomó Jesús por ti, por mí. Este es uno de los aspectos, de los dos aspectos que quiero compartir contigo. Ahora quiero comentarte algo, que fue Dios el que lo sacrificó. Fue el Padre el que mató a su Hijo por causa tuya y por causa mía. Pero no solamente el Padre fue, sino también el Espíritu Santo fue cómplice, mi hermano. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fue el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, Jesucristo se entregó en un sacrificio al Padre. ¿Cómo? Tú has de decir cómo el Espíritu Santo también fue cómplice. Así es, mi hermano. La Biblia nos enseña que fue el Espíritu Santo el que vino y María concibió por el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Jesús nació en esta vida, en este mundo, vivió una vida sin mancha, sin contaminación, perfecta, nunca pecó en toda su vida, mi hermano. ¿Te das cuenta? Pero cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio, llegó al Jordán y dice la palabra de Dios que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Y en ese lugar vemos la Trinidad. Y se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, sobre la segunda persona de la Trinidad que era el Señor. Con el poder del Espíritu Santo, Jesucristo hizo su ministerio. Hizo cosas que ningún ser humano ha hecho sobre la faz de la tierra. Pero yo te digo hoy que fue el mismo Espíritu Santo el que lo fortaleció para llevarlo a la cruz del Calvario. Pero gloria a Dios, porque el mismo Espíritu Santo, dice la palabra, que lo resucitó de los muertos y lo llevó a la presencia del Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Y el mismo Espíritu Santo lo sentó en lugares celestiales sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También dice el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, en el día Pentecostés, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra del Padre, y habiendo recibido la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo vino porque Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre, y Él lo envió sobre todos los que creemos en Él. Y también dice en Romanos que si el Espíritu que resucitó de los muertos mora en ti, es el que te va a dar la vida, y te va a dar la victoria, te va a traer liberación y sanidad física a tu cuerpo, va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Entonces Jesucristo murió en la cruz, y en esa cruz Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Qué significa?
que Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios. Te voy a explicar qué significa lo que pasó en esa cruz del Calvario. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, mi hermano. Jesucristo se iba a enfrentar con todo el poder del pecado. Jesucristo se iba a presentar como el Cordero para quitar el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para quitar todo lo que se oponía a la santidad de Dios. Él mismo decidió presentarse como el Cordero de Dios, que muere por el pecado de la humanidad. Y por cuanto era hijo de Dios, Jesucristo mismo podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza santa y pura que él era, y el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad, eso, hermano, producía en él un dolor indescriptible. No se podía describir con palabras el dolor que Jesucristo estaba sufriendo y que iba a sufrir en esa cruz del Calvario. En esa cruz iba a suceder algo tremendo, el choque de la vida con la muerte, donde la santa ira del juez justo iba a recaer sobre él, sobre su alma. Pero ¿qué crees que iba a pasar en ese momento? Y esto es de lo que yo quiero hablarte, de esta segunda cosa que pasó en la cruz del Calvario. Y era la separación eterna del alma de Jesucristo, del Hijo de Dios, al morir en la cruz, al llevar tu pecado y mi pecado. Él iba a quedar separado de la Trinidad. Imagínate, el alma de Jesús, la persona del Hijo de Dios, el ángel de Jehová, en esa cruz, al tomar la copa de la ira de Dios, él iba a quedar separado de la Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo. Iba a quedar separado eternamente de ellos. La Trinidad, que por toda una eternidad habían estado en una comunión perfecta, en una santidad perfecta. Pero en el momento que Jesús llevó el pecado, tomó la copa de la ira, él quedó separado de la Trinidad. Quiero decirte en otras palabras que la ira de Dios cayó sobre su Hijo. La Trinidad de Dios se rompió. Jesús murió la muerte eterna que nosotros merecíamos al quedar separado del Padre y del Espíritu Santo. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Quiero que leas conmigo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba en esa cruz, cuando Jesús colgaba de ese madero, él clamó a gran voz, dice la palabra. Sintió el desgarre de la separación del Padre y del Espíritu Santo al llevar sobre su cuerpo tu pecado y mi pecado y morir la muerte eterna. Pero qué hermoso dice en el libro de Isaías 53, 12. Por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mi hermano, él repartirá despojos con aquellos que creen en él. Él nos dará todo lo que él conquistó, nos los entregará también a nosotros. Él destruyó la muerte, el Hades. Él tiene en sus manos la llave. Destruyó a Satanás y a sus principados y potestades, los exhibió públicamente.
y Él nos da la victoria a nosotros sobre ellos. Termino con estos versículos, mi hermano. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Tú ya eres justificado, mi hermano, por la sangre de Cristo? También dice la palabra en San Juan, capítulo 3:33, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no has creído en Jesús, la ira de Dios está en este momento sobre tu vida. Yo te pido que te arrepientas y que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Que no endurezcas tu corazón a Dios. Que esta palabra que estás escuchando llegue a lo más profundo de tu corazón. Porque dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a juzgarte con justicia, mi hermano. Pero si tú aceptas el sacrificio de Cristo, Dios te perdona. ¿Por qué vas a recibir un castigo, el cual ya recibió el Hijo de Dios? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En este video quiero presentarte un video que realizó el pastor de Sur Corea, el hermano Prince, acerca de la crucifixión de Jesús y lo que pasó allí. Medita en este video. Forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
your hands. I commit my spirit. Ahora, si tú crees en Jesús y lo que Él hizo en la cruz por ti, yo te invito a que hagas una oración y recibas a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Tú has de decir, ¿cómo lo hago? Pues dice Romanos capítulo 10, 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No tienes que ir lejos. En tu boca y en tu corazón. Dice la palabra que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es Jehová Dios, es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Hijo de Dios, y que Él llevó tu pecado y Él murió la muerte eterna que tú merecías morir, lo entiendes con tu mente, lo confiesas con tu boca. Esa es una parte de la salvación. La otra parte está hablando que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él vive hoy, que tú puedes tener una relación personal con Él, que puedes hablar directamente con Él, decirle, Señor Jesucristo, entra en mi vida, yo te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento, cuando tú decides hacer esa oración, porque aquí está involucrado todo tu libre albedrío, tienes que pensar con tu mente y confesarlo, tienes que creer con tu corazón, pero también tienes que tomar una decisión de recibirlo, de aceptar lo que Él hizo por ti y por mí. Haz esta oración, mi hermano, yo te invito a que tú la hagas en este día. Repite conmigo, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, arrepentido, reconozco que soy pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, pero vengo delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás. Perdóname. Yo creo que tú enviaste a tu hijo. Tú pusiste a tu hijo. Tú lo quebrantaste. Sobre él pusiste mi pecado. Él murió la muerte eterna. Tu Hijo Jesucristo, Él tomó la copa de la ira que yo merecía. Yo te pido que me perdones a mí. Yo creo con todo mi corazón que Él resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora, Señor Jesucristo, que entres en mi vida. Yo decido que tú seas mi Señor y mi Salvador. Por fe, yo creo en ti, Señor Jesús, que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame, pero también te pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo, porque es la promesa para mí. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí. Gracias, Padre, por tu gran amor con que me amaste. Y ahora te doy gracias también porque mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y cuando yo llegue a tu presencia y se nombre mi nombre, yo ahí estaré, Señor, para confesar que tú eres mi Dios y que yo soy tu Hijo. Gracias por tu amor en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y la puedas compartir con otros más. Dale un like a este video y también suscríbete a mi página de Facebook y de YouTube para que puedas seguir todos mis videos, porque voy a estar grabando muchos videos y sobre todo hablando acerca de el misterio de Dios, que es la liberación de tu alma. Me da gusto que estés conmigo, hermano. Este es el último video de
el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que lo hayas entendido y me gustaría verte en la eternidad con Dios. Me gustaría que recibas esa morada eterna que Jesús fue a preparar para ti. Nos vemos, mi hermano. Dios te bendiga.